Hola, en esta ocasión seguiremos dando continuidad al tema de suelo. Los suelos normalmente suelen clasificarse debido al origen de los mismos y se clasifican principalmente en lo que corresponde a suelos residuales y suelos transportados. Los suelos residuales son aquellos los cuales son resultado de los procesos de intemperismo, en los cuales entran factores tanto mecánicos y biológicos. Un ejemplo de estos factores es la temperatura, así también como la cantidad de depósitos en cuanto a residuos orgánicos, los cuales van a determinar la formación de la textura gruesa de estos suelos. En cuanto a los suelos transportados, hace referencia a los suelos que da como resultado la erosión tanto eólica como hídrica, la cual arrastra el suelo y prácticamente es producto en este caso del intemperismo, y no solo se transporta a zonas bajas, sino que también es parte de zonas altas, lo cual provoca pues la degradación del suelo y le da la textura en este caso fina. Con lo poco que hemos abordado hasta aquí, ¿ustedes me podrían decir cuál es la importancia del deterioro del suelo? Conforme a su opinión, voy a mencionar algunas otras características, los cuales son factores importantes en el deterioro del suelo. El suelo para nosotros es un recurso natural muy importante debido a que nos proporciona gran parte de alimento y vestido. En cuanto a las plantas, pues las plantas obtienen a través de lo que es el agua y sales minerales, las cuales pues son necesarias en este caso para fabricar el oxígeno y los alimentos. Las raíces en este caso pues absorben las moléculas que están presentes en el suelo y de cierta forma las raíces pues sirven también para la protección del mismo. Si se destruyen los vegetales, el suelo queda pues desprotegido. De este modo, las lluvias intensas o también lo que es el viento arrastran las partículas y destruyen en pocos meses lo que tarda cientos o quizá miles de años en formarse. Sin el suelo, pues las plantas prácticamente no podrían crecer y la zona afectada queda desierta en cuanto pues a que ya no habría presencia de estos vegetales. El proceso se le conoce como desertificación y por lo tanto pues es muy importante reprobar en este caso las malas acciones en cuanto a actividades las cuales están dañando nuestros suelos. Es importante, de cierta manera, repoblar los bosques, los cuales muchas veces son quemados para convertirlos en zona de pastoreo o simplemente para utilizar ese tipo de suelos para la producción de alimentos. Así también, pues, evitar la tala de estos árboles, la cual este es otro factor el que influye en la destrucción de suelos, y el cual pues si no se lleva a cabo una cierta actividad que permita frenar este tipo de deforestación, pues acabará con lo que son nuestros suelos. Este tipo de factores o de actividades se pueden realizar siempre y cuando se entre dentro de lo que corresponde a una ley, la cual nos va a decir qué tipo de árboles se pueden utilizar para la obtención de madera y elaboración de algunos otros objetos. No simplemente nosotros tomar la decisión de estar pues talando estos árboles. A partir de eso también los suelos pues como ya les decía tardan muchísimos años en formarse y nosotros pues como resultado de nuestras malas prácticas hemos estado dañando. Esto lleva consigo la desertificación y pues por lo tanto la disminución de este tipo de suelos, los cuales
están originando que se presente el alimento en menor cantidad, e incluso puede haber posteriormente un tipo de enfrentamiento por la lucha de este tipo de suelos. De aquí reside la importancia fundamental pues de conservar en buen estado los suelos para uso de generaciones futuras, ya que nosotros estamos haciendo un uso irracional de este recurso y no estamos haciendo conciencia que faltan generaciones detrás de nosotros. El problema de la destrucción de los suelos pues se presenta sobre todo en los países con mayor desarrollo. Esto por acciones inadecuadas en cuanto pues a la utilización y la falta en este caso de prácticas de conservación. Las medidas para lo que es la conservación y el aprovechamiento adecuado de los suelos deben partir de políticas gubernamentales y de apoyos al campo en cuanto a la asistencia técnica para el campesino. Normalmente la desertificación se da como resultado del mal uso de algunos productos. En cuanto a la agricultura, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ver zonas en las cuales se dedican a sembrar ciertos tipos de vegetales de diferentes especies. Más sin embargo, nosotros como seres humanos, pues no nos damos a la tarea de incorporar cierta materia orgánica, e incluso cuando son los productos químicos aplicados para poder obtener un mejor resultado, pues muchas veces como típico mexicano decimos, a ver, si a mí me dijeron que use tal cantidad de producto para mi cultivo, pues voy a utilizar una cantidad mayor. De esta forma mi cultivo va a quedar mejor nutrido, o vamos a erradicar lo que son las malas hierbas, y no nos estamos percatando de que nosotros mismos estamos ocasionando el deterioro de estos suelos, ya que el suelo no es capaz de poder filtrar todo este tipo de elementos. Por lo tanto, estos residuos van quedando en las diferentes capas que lo conforman y de cierta manera van matando a los microorganismos, los cuales están haciendo la función de poder degradar lo que es la materia orgánica para poder incorporarla como abono a estas distintas capas. Este tipo de actividades también está ocasionando la desertificación de ciertas zonas, las cuales podríamos decir pues está creciendo la zona de desierto, pero no es así. El suelo, que normalmente tenía características de poder permitir la vida del crecimiento de algunas plantas, de algunos organismos, de fauna e incluso de servirnos a nosotros como fuente de obtención de nuestros alimentos, pues ya no va a tener esas características y por lo tanto ya no va a presentar este tipo de materiales en cuanto a minerales, a materia orgánica, y por lo tanto pues ya no va a tener la función de poder desarrollar vida en este elemento. Por lo tanto pues nosotros como humanos y como beneficiarios principalmente de este tipo de elemento, pues consideremos y comencemos a realizar ciertas actividades que nos permita conservar este tipo de recurso. En esta ocasión, dentro de esta sesión, me gustaría ustedes puedan identificar dentro de su comunidad cuáles son algunas de estas actividades que ponen en práctica para conservar este elemento. Les mencionaba en la sesión anterior, hay zonas en las cuales pues sí se está considerando este tipo de actividades, y en la obtención del forraje se incorpora un 50% y el otro pues se obtiene para el criado o el engordar ciertas especies de animales. Entonces pues esa será su actividad, identificar las actividades que se realizan en su comunidad para poder conservar el suelo
y pues me las presentan en su libreta. Pueden utilizar algunas imágenes para poder representarlas o pues únicamente escribirlas. Esto sería todo. Si tienen alguna duda, estamos en contacto vía correo electrónico. Hasta luego.